¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Presten mucha atención a estas declaraciones del señor Elliot Abrams, ex representante especial del gobierno americano para los casos Estados Unidos e Irán. Perdón, para los casos de Venezuela e Irán. Abrams fue uno de los tipos más rudos contra Venezuela, más despiadado. El hombre que, bueno, nos metió, apuntaló las sanciones de una forma inclemente. Pero acá, en una entrevista con el programa de Carla Angola, la periodista en Aló, Buenas noches, por un canal de Miami, Elliot Abrams le echa al pajón a Capriles y cuenta detalles, secretos, que muchas veces, bueno, no trascienden a los medios de comunicación, y ellos a él, por ejemplo, que estuvo allí metido codo a codo para derrocar al gobierno de Venezuela, conoce muy bien de qué está hecha la oposición venezolana. Y vamos a escuchar parte de estas declaraciones de Elliot Abrams, porque yo quiero que ustedes me den su análisis, su punto de vista. Este es un señor que desde que perdió Trump, él fue alejado, además fracasó rotundamente. Desde 2019 lo mandaron como enviado especial y no pudo derrocar al gobierno de Venezuela. Es un hombre que inventó cualquier cantidad de cosas, propaganda negra, propaganda de todo tipo. Tenía una legión de periodistas, tanto allá en Estados Unidos como acá en Venezuela, una nómina, y él lo reconoció de manera abierta, una nómina de comunicadores, de influencers, de opinadores, de especialistas, que se la pasaban todos los días hablando y hablando la paja de Venezuela, confundiendo a los venezolanos, diciendo mentiras y medias verdades, creando todo ese ambiente para derrocar al gobierno de Venezuela. Pero sobre Capriles, él tiene varios secreticos que ha contado en esta entrevista y vamos a verla a continuación. Adelante, Abrams. Well, in opposition, they will be disunited. They will be fighting each other in 2 weeks. Todos decían que la oposición venezolana estaría desunida, peleándose entre sí, que era cuestión de 2 semanas. No fue verdad. Se mantuvieron durante el 2019, mitad del 2020, completamente unidos, hasta que Capriles decidió romper esa unión. Entonces yo creo que él debilitó a la oposición, y yo creo que él cometió un error al hacer eso. Una de las ventajas de esta negociación que creo que merece atención es que tienes a Jorge Rodríguez por un lado. ¿Quién está del otro lado? Gerardo Blyde es el real representante de Guaidó y esos partidos, no de Capriles. Entonces creo que eso puso el viejo liderazgo de nuevo, y creo que fue una derrota para Borrell y para Capriles. Ok, si hoy usted siguiera siendo el representante especial para Venezuela por la Casa Blanca, ¿qué hubiera hecho diferente? Bueno, si tomamos los últimos meses, cada lado tuvo que buscar otro país que lo acompañara. Entonces, Maduro tiene a los rusos dijeron claro. Pero yo creo que la oposición, las fuerzas democráticas, querían a Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo iba a hacer. Esa es la información que yo tengo. ¿Por qué? Bueno, he escuchado el argumento de que no quieren convertir esto en una confrontación de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, y eso es un error. Si los rusos están dispuestos a sentarse con Maduro, Estados Unidos debería estar dispuesto a dar completo apoyo a la oposición venezolana. Esto no es una crítica a los Países Bajos. Yo creo que es genial que los Países Bajos estén haciendo... Miren, Capriles debilitó a la oposición, dice Abrams. Pero hay que recordar que en mayo del año 2020, el que era canciller, el señor, ¿cómo es que se llamaba el señor canciller del país del norte? Pompeo, Mike Pompeo, dijo que la oposición estaba dividida en Venezuela hasta en 40 pedazos. Es decir, no era una cuestión de Capriles o no Capriles, era una cuestión efectivamente de que se trataba de que la oposición, cada quien
quería avanzar hacia el terreno que más le convenía, porque ellos daban el gobierno de Venezuela, lo daban como ya por finalizado, y no fue así. Entonces, es la versión de Elliot Abrams. Acá desde Venezuela nosotros tenemos otra versión. Capriles ha venido jugando duro, el gobierno lo ha venido reconociendo y él ha colocado allí a sus representantes, como por ejemplo Stanley González, este mismo señor que está allí, Gerardo Blake, que él dice que es de Guaidó, Elliot Abrams, no, Gerardo Blake obedece a Capriles, sigue obedeciendo a Capriles. Pero esto es una cuestión que la vamos a solventar mucho más adelante cuando salgan más informaciones sobre las negociaciones en México. Déjeme su participación y su punto de vista sobre esta percepción que ha tenido un hombre tan importante en la política del gobierno americano sobre Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.